Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al cuarto de invitadas del Teatro del Barrio, este espacio de encuentro en el que celebramos la programación y el compromiso del teatro charlando con las protagonistas de sus obras. Yo soy María Gómez de Montis, soy periodista y hoy vamos a encontrarnos con Nerea Pérez de las Heras y con Olga Iglesias, actrices y autoras de Cómo hemos llegado hasta aquí, una de las últimas producciones del Teatro del Barrio. Tuvo muy buena acogida en su primera temporada y ahora vuelve para permanecer todo el año los jueves a las 10:15 de la noche, así que estarán más o menos a punto de empezar la función de hoy. También va a estar con nosotras, vamos a acompañar al escritor y periodista Bob Pop. Así que, como veis, todo un lujo, no vamos a tardar más, vamos a irlas invitando y, por supuesto, si queréis participar, preguntar o comentar cualquier cosa, os leemos. Anda, mira. Hola Bob, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también, encantada de acompañaros. Olga, Nerea, ¿qué tal estáis vosotras? ¿Qué tal? Madre mía. ¿Preparadas ya para esta noche? Sí, sí. Todo Después, no, perfecto. nunca. Nerviosas. Muy nerviosas. Bueno, nerviosas, volvéis con esta segunda temporada que ha sido divertidísimo, este talk show. No sé cómo volvéis del verano, porque la primera temporada tuvo muy buena acogida, funcionó muy bien, fue un éxito. O sea, ¿nervios de qué? No, no sé muy bien. Siempre nos ponemos nerviosas. Es que si no te pones nerviosa, ¿para qué? Es que sales ahí como al... no puede ser, a la lista de la compra, no. Hay que ponerse nerviosas siempre, aunque lo hagas 500 veces. Y todavía queda gente por verlo. Muchísima Eso gente. sí. Bob, ¿tú fuiste a verlas? Yo las he visto, pero en remoto, porque no pude ir a verlas, porque yo estoy en Barcelona y no me pilló, pero he visto la obra en YouTube y me ha encantado. Pero me encantaría ir a verlas este año cuando me pille por Madrid, porque esto en vivo tiene que ser aún más impresionante. Hola a las dos, Nerea, Olga, súper fan. Me Hola. gusta mucho la obra, me gustáis mucho vosotras y me lo he pasado muy bien y me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Lo mismo te decimos. Yo vi la tuya también me gustó un montón y me conmovió mucho y había algo también del contar tu vida que me recordaba nuestro cómo hemos llegado hasta aquí. Sí. Sí, a mí me Cre- parece muy bonito lo que hacéis. Y lo que haces ¿Creéis tú que también. las obras de uno beben de la del otro? ¿Cómo os habéis movido en este ámbito? No sé si habéis leído las obras de los otros. Al final todos sois escritores, todos actores, todos... no sé si funcionáis bidireccionalmente. Bueno, sí, hay una parte de cierta necesidad de eso, de contar una vida, de por qué contarla y de qué ocultas, qué callas, qué te da vergüenza. Y también cierta contextualización en un determinado entorno social y político en el que sucede esa vida. Sí, hay una manera de unirlas, sí, claro. Y en el caso de Bob también los libros, que están tan presentes todo el tiempo y que es una cosa tan tangible. Mm. Sí, y yo creo que Eh, nos une también el título de su obra, ¿no? El cómo hemos llegado hasta aquí. Que yo creo que está muy bien que de momento nos paremos y nos contemos, pero también, como decía Olga, contándonos qué nos ha hecho, quiénes somos y qué nos ha hecho de construirnos para ser mucho más guays de lo que podríamos haber sido. Y yo creo que eso, por supuesto, que nos une. Y un poquito también la copla, quiero decir. Esto al Sí, final, la copla en el corazón siempre, sí. claro, siempre. Sí, porque son como eh, es como el sentimiento sacado así, como con una pata, ¿no? Como si nada Sí. más. es precisamente la honestidad, es un tema común. Claro, Bob, tú estuviste también en el Teatro del Barrio con Sí. los días ajenos. Y a lo mejor soy un poco naif, ¿no? Pero las dos obras tienen en común esa honestidad que al final lo que genera es una respuesta más honesta en la gente que va a veros. No sé si compartís esa impresión. Sí, yo creo que además es que, no sé si Nerea, creo que están de acuerdo, pero es que el teatro del barrio propicia esa honestidad y esa comunicación con el público. El otro día pillé a Silvia Agüero a la salida de No soy tu gitana, que está aquí también en el Teatro del Barrio, y se quejaba.
un espectador muy pedante al que le había ido a decir, no está mal para no ser actrices, que en este teatro nadie es actor, que es como, pues mira, a lo mejor es por tu nombre, porque fíjate, nadie somos Claro. actores, porque sale así bastante tocada. Sí, bueno, y ser persona, es que en un momento dado, si eres honesta contigo misma, probablemente estés siendo universal respecto a los sentimientos de los demás. No sé. Y en la nuestra hay como mucho de fragilidad, de patetismo por parte de las dos. O sea, claro, en el caso de Olga muy explícito y en mi caso como la de un personaje que está todo el rato intentando sostener una parafernalia que luego se le cae de las manos y que acaba, pues como acaba, no quiero yo hacer spoilers, pero que se ve que está sosteniendo un artificio, un Telecinco, un Carlota Corredera, un tener la emoción que es muy frágil y que enseguida se cae. Claro, es que cuando propusimos la charla, ¿no? Y hablábamos de lo personal es político, es como un lema que funciona muy bien para las pringadas, ¿no? Un lema que funciona muy bien para explicar por qué pasa lo que pasa, por ser como eres y por salirte de lo normal. Y vosotras durante toda la obra buscáis un poco esa colectivización, ese llamamiento a las armas. Es un poco velado, pero hay algo ahí de, venga, levantaos. Es como gradual al final. En nuestro caso es gradual. Y yo creo que en el tuyo también, o sea, o sea, tú no sabes hablar sin llamar a las armas. No te he oído nunca. Ya, sí. Es que yo creo que al final es lo que tiene que ver con poner el cuerpo, con usarse a uno y con perder el miedo, que yo creo que también es muy importante y un escenario, es verdad que imponen un montón de cosas, pero hay algo que ya has superado y es esa compañía y esa sensación de que una vez has ganado al público, has empezado el baile, tienes un ejército a tu disposición. Y en nuestro caso hay también un cuestionamiento de eso, que a veces cuando nos sale bien y parece irónico, que te dirán, qué listas, mira, que están haciendo la ironía, y cuando no sale bien también funciona, que Sí, es utilizar lo personal y llevarlo al patetismo y a una historia como diseñada para emocionar y diseñada para conmover y diseñada para empatizar y a partir de eso decir, te estoy haciendo el truco para que te colectivices, para que te muevas, para que veas que esta persona que es tan diferente, que es una bollera de Plasencia con una serie de problemas que a lo mejor te parecían completamente ajenos, puedes empatizar con ella y te puede tocar de alguna manera y eso te puede llevar a empatizar con personas diferentes y por lo tanto a ocuparte de tus problemas, de sus problemas y que es el resumen de vivir en sociedad, al fin y al cabo. Entonces, claro, estamos intentando emocionar para movilizar y utilizamos todos los trucos posibles. Y lo que decía Bob, de pararse un momento a pensar y a mirar dónde estás para replantearte que hay cosas que no son normales y que estás dando por supuestas por inercia o por mm, simplemente no haberte parado un segundo a decir, pero ¿por qué me estoy tragando esto? O sea, porque estoy comulgando con ruedas de molino. O sea, sí. Y yo creo que para eso está muy bien el teatro, porque ya es una situación anormal, es decir, que te ocupes un escenario y que haya un público viéndote, que haya pagado por hacerlo, ya es algo anómalo. Con lo cual aprovechemos esa anomalía para hacer las cosas que queremos hacer. Y yo, lo que decía Nerea, a mí de las cosas que más me tocaron de la obra fue ese lema de emocionar para movilizarlo. Y sobre todo, algo que dicen ellas que me parece brillante y es al fascismo le funciona, ¿por qué a nosotras no? Entonces eso me parece que tiene muchísima fuerza. O sea, yo voy a aprovechar además porque yo hago mi obra de Pascuas a Ramos y ya cuando vaya al Teatro del Barrio pues ya le da promo, pero yo lo que voy a pedir a la gente que vaya a ver la obra de Nerea y Olga porque es una pasada. Y sobre todo porque hacen algo que me parece muy interesante, una reflexión muy chula sobre cómo hemos convertido el dolor en un bien de mercado, ¿no? Sí, Oye, eres maravilloso, Bob. Muchísimas gracias. No sabes lo importante que es oír estas palabras de ti con el criterio que tienes y lo que nos gusta tu trabajo de siempre. O sea, Oh, no, de verdad. es muy bonito. sí, pero es verdad que la emoción sí que es un lenguaje que se está utilizando ahora mucho para manipular y ha perdido ya como significado y el poder tener a la gente una hora y pico sentada, callada, sin mirar el móvil, sin ruido, escuchando de verdad y parándose un momento a pensar es una normalidad maravillosa. Sí. Sí,
Y luego hay una cosa que yo querría destacar y es una duda que tengo después de ver el espectáculo y es ¿de dónde has sacado ese traje, Nerea? Que es muy Total. fuerte. Este traje lo ha diseñado Yaiza Pini. Ese traje no hay nada que se haya dejado al azar. No, o sea, ese traje está medido, diseñado, dibujado por Yaiza Maravilla. Pini. Probado y reprobado. Yaiza Pinillo es una diseñadora de vestuario top, ultra top, elegida por Andrea Jiménez, directora de la obra, y es un personaje más. El traje, y yo sin ese traje pues no soy nada. Es que es claro, ahí está la cosa de, te Claro. está hablando Rafaela Carrá, cómo no te va a funcionar la movida que te está contando. Que al Sí, sí, sí. final, Hablabais de la espectacularización de alguna manera del dolor, ¿no? Que es, bueno, cuando vamos a ver la obra o cuando vemos la obra, por más humor que haya, por más ironía que veamos, no deja de ser una emoción bastante dolorosa la que te atraviesa por detrás. Y no sé para vosotras, precisamente que mencionabas a Andrea Jiménez, que es también la responsable de dramaturgia de la obra, ¿cómo habéis trabajado eso? Y esto una pregunta también para las tres. Cuando escribisteis vuestras obras, ¿cómo seleccionasteis lo que contabais y lo que os dejabais para vosotras o lo que quedaba en el tintero? yo no, a ver, para mí es una tortura, para mí es una esto, porque esto es la vida de Omar, de verdad, de pe a pa. Yo tenía clarísimo lo que iba a contar, pero bueno, el proceso de sacar, analizar, remover, ha sido mucho peor para Olga. Transitar las emociones, que decimos los actrices. Transitar ha sido, bueno, una cosa es la historia o la biografía que una tiene, que cree, el relato que se hace de su vida, que no tiene por qué ser verdad, y otra es transitarlo con el cuerpo y transitarlo con la emoción, delante de dos personas con mucha paciencia y mucho amor, como son Andrea y Inés. Entonces, bueno, hemos ido poniendo a prueba todo y dando, cogiéndolo, mucho portazo, mucho lloro, mucho abrazo, mucha felicidad también, una vez superada la. Pero nos hemos sostenido, todo es verdad, todo es verdad y todo es fruto de improvisaciones que algunas han quedado fuera porque tardamos mucho tiempo. Britney Spears se quedó fuera. Se quedó fuera Dirty Dancing, se quedó fuera un mundo amarillo, Sí, la ruleta de traumas se quedó fuera la ruleta de traumas, se quedó fuera una tarotista de repente en un momento dado. O sea, Oh, había muchos lenguajes televisivos que estábamos haciendo todo el rato. El proceso fue hacer el juego de la tumba que yo quería contar política, eh, la vida de Olga Real y su resolución, su persona y su relato y su el vivencia, lenguaje teatral que nos iba proponiendo Andrea para hacerlo. y los trucos televisivos. Entonces íbamos haciendo combinaciones de todas esas cosas con Andrea, que es una genia, que tiene una pericia bárbara, hasta que funcionaba una. Hasta que llegamos a la escena a la escena del gazpacho y la cocina. Yo creo que es lo que más hemos ensayado, lo que más hemos... Y dejaba que decía, Dios mío, no podemos, falta el final, tenemos que rematar, y seguimos en la cocina y otro día en la cocina y 8 horas en la cocina. Al final la cocina es con lo que se queda todo el mundo. La gente sale y dice, joder, el gazpacho, ¿eh? Qué movida. Lo que pasa es Ya está como todo reconcentrado. encontrado. Pero luego a Nerea también le vino bien ese cansancio porque, Sí. para su personaje también tenía que claro. para ahí llegar a su propio colapso. Y la escena de ese cansancio es real también. O sea, viene de una improvisación. Yo estaba realmente que Olga estaba haciendo un contrapeso muy bien hecho, Andrea lo estaba dirigiendo ese contrapeso, entonces Olga estaba como llevándome al límite del, es que eso no es realista, es que no podemos hacer nada, es que para qué te vas a movilizar, es que luego todos los políticos son una mierda, es que no sé qué, que es el catálogo de cosas que como me conocen más que mi madre, sabe que me sacan de quicio hasta que ya pues estaba ya sacándole, pues no sé, eso, la manifestación por que no destruyen los nidos de cotorras, medidas bastante tremendas. Sí, yo tuve la suerte de que mi primer estreno de la pieza fue en el Teatro del Barrio y fue un poco una prueba de texto. Yo tenía una idea de trabajar con mis diarios, con mi vida y lo solté ahí, pero yo había ensayado solo en mi casa con mi pelo y me lancé ahí a ver si eso era algo. Y tuve la suerte de que a Andrés Lima le gustó y trabajé con él y él fue un poco el que me dio la disciplina, el que me dijo esto me interesa por aquí, esto por allí, me ordenó un poco, pero también es verdad que desde que yo estrené la obra, que fue hace como 4 años,
que duraba 1 hora y cuarto, ahora dura 2. O sea que, ¿cómo ha seleccionado? Mal. Seleccionado mal, y como siga haciéndola, pues probablemente tenga que haber intermedio para que la gente visite nuestro bar. En tiempo real, ya puedes ir contando. Con un buen intermedio con Cava. Bob, ¿y estabas tú en el proceso solo con Andrés Lima? Porque al ver tu obra, eso es como cómo lo has Sí, construido, porque tiene que haber alguien que te haga el pelo, que te devuelva un poco, porque si no el ensimismamiento. claro, pues fue Andrés el que me sacó de eso y el que me dijo, por aquí enfócalo por ahí, me fue dando instrucciones, metimos las pausas musicales que funcionaban muy bien, pero sobre todo fue gracias, primero, a que a él le interesaba lo que yo había contado la primera vez, con lo cual a mí ya me dio también un subidón, porque yo sobre todo que quería probar si ahí había algo. Yo siempre que empiezo con un proceso, un libro, o una serie, o una obra de teatro, siempre pienso que no tengo nada entre manos. Y tienen que ser los demás los que me digan, ay, pues aquí hay chicha, y entonces si encima es tan bueno como Andrés, pues yo me entrego completamente. Y en la confrontación luego con el público, ¿tú has descubierto cosas del propio texto que no te esperabas? Sí, y yo improviso en cada función, dependiendo del público. Hay un público que va más por el drama, hay un público que va más por la comedia, luego hay un público que controla todos los referentes, con lo cual me lo ponen muy fácil, y luego hay públicos más jóvenes que me obligan a explicarles referentes, pero también, o sea, yo hago todo el ejercicio, pero es una obra, también tiene que ver con que yo estoy solo en el escenario y no me quiero aburrir, con lo cual mi partner es el público, de modo que voy adaptándolo y recibiendo su reacción. Qué guay. Y esta pregunta va de vuelta. ¿Vosotras cómo hacéis esta interacción con el público? ¿Cómo lo leéis? Me parece muy interesante eso de la lectura de cada público y la adaptación de la pieza y de ti mismo a cada público. No hay tanta adaptación, a lo mejor sí que hay una energía que se te pega. Eso es así, o sea, sí que hay algo que se te pega y cambia la energía y es un tópico de todo eso, pero sí es verdad que hay cierta energía. Mi personaje sí que tiene relación directa con el público, a mí me encanta eso, o sea, me encanta sacar a la gente al escenario, me encanta y que sientan conmigo esa vergüenza y o que me dicen mal, porque es la manera más fácil de decir, mira, lo que te estoy diciendo. Nerea le tiene un poco de miedo a Sí, a eso. mí no me gusta nada, yo lo paso fatal con el público, no me gusta nada, 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 me gusta que sea unilateral la relación. Ya me voy acostumbrando Nunca lo es. que tengo que sacar a uno a hacer de Tony Soprano haciéndome la azafata, que la clave me la dio Andrea Jiménez, en plan, esto que haces en tu trabajo en la galería, que me vio como como en teléfono, así es como tienes que sacar a la gente. Disculpa, hola, buenas tardes. ¿Me ayudas para una cosa al proceso? Es que nuestra interacción con el público es muy, muy directa y se ríen en cosas insospechadas. Hay sitios donde se ríen No se sabe. nunca se sabe, nunca se sabe, Nunca se sabe qué es lo que les va a hacer gracia y eso también es guay. Flipamos con el público joven una vez que vino un instituto, Vino un instituto, estaban no van a entender nada, ya verás qué horror. los referentes, lo vamos a pasar fatal, esto no es el... Somos viejas, no saben de qué hablamos. Bueno, una vuelta al bullying que estaba en nuestras cabezas, se lo pasaron pipa, les gustó y luego de hecho nos mandaron vídeos, nos mandaron mensajes y... Joder, eso hace una ilusión, sí, muy bien. Tremenda. Pasada. Yo quería incidir un poco en el tema de cómo salís vosotras de la obra. Quiero decir, lleváis ya una temporada, evidentemente rodaje, pero es una cosa muy personal en la que habéis puesto, aunque solamente sea energía y tiempo, habéis puesto muchísimo. ¿Cómo es la experiencia de salir de la obra a cada función? Yo salgo muy bien y espero que el público también, porque es una catarsis cada función. O sea, en cada función se hace un viaje de remover la y pensar un poco y hacer una catarsis. Entonces, yo sí tengo la sensación de catarsis cada vez. Entonces, es maravilloso. Y es lo que buscamos con mucha gente, que haga ese viaje. Y como con Nerea, Sí, que como nos ocupamos de otra cosa que aprendimos con Andrea es ocuparse de sostener. O sea, que si tú provocas una emoción determinada, una fragilidad, que llevas a la gente a un sitio muy extremo, la tienes que recoger, la tienes que sostener, le tienes que dar algún consuelo o no consuelo, pero una reflexión, algo un poco
es productivo, un pequeño abrazo y eso está bien resuelto. Entonces yo salgo súper satisfecha, la verdad. Sí, salgo como bien, como que he dicho lo que tenía que decir y que luego ha sido eh, una interacción como de amistad, de recoger, de sostener, de esto está bien cerrado y de aquí se pueden haber aburrido, se pueden haber, pero no salen mm, mal revueltos. Si salen revueltos, es un revuelto que se ha gestionado con empatía, con humanidad y con cariño. Sí. Es una satisfacción súper grande, como esa sensación de haber hecho algo bien rápido. En el caso de las tres, hablabais de la ironía, del humor otra vez, y claro, el humor es súper importante en vuestras obras, súper importante. Pero yo no sé para vosotros en vuestro día a día qué es exactamente, si es una herramienta como escritores, si es un método de supervivencia, qué es el humor fuera de lo que es la obra y también como escritores, cómo funciona. O sea, para mí es un método de supervivencia. Hace la vida más fácil, ayuda a la relación con los demás, hace más fácil contar cosas complejas, relaja, distancia cuando es necesario, acerca cuando lo necesitas. Eh, sí, es todo el rato en nosotros. Es un proceso poderoso y hay que utilizarlo bien porque también puede ser dañino, lo decimos bien todo el rato. Es el arma del poderoso y del listo muchas veces. Entonces, pues eso puede ser algo que te alivia, pero también puede ser algo que te destruya. Y cuando lo sabes utilizar, pues, es gracioso, te manejas bien en la comedia, creo que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, bien, vos lo puedes utilizar para políticamente remover conciencias, para contar hechos traumáticos. O sea, yo creo que tú eres uno de los referentes que tenemos de un uso del humor muy profundo, muy profundo. Para mí sobre todo es un espacio desde el que mirar las cosas de una forma transversal, diagonal y que también me pone en mi sitio, o sea, también me quita peso, me quita peso, no literalmente, por desgracia, pero solemnidad, todo esto como tremendo. Entonces, a mí me ayuda muchísimo y sobre todo porque me parece un lenguaje donde me permite un montón de cosas. Estoy de acuerdo con Nerea en que puede ser muy peligroso. Yo creo que, sobre todo, muchas veces incluso esta gente dice, no, pero ríete de ti mismo. Ya, pero hay gente que está en tu posición que no tiene el privilegio de poder hacer eso porque no tienen lugares de descanso ni de refugio. Entonces, yo creo que el humor para mí es una herramienta que además utilizo en mi vida constantemente, pero también porque me obliga a distanciarme y porque me obliga a dar un giro siempre, ¿no? A intentar buscar esa ruptura de lo previsible, que es lo que más me interesa. Volvemos a otro tema que conecta los días ajenos, que conecta cómo hemos llegado hasta aquí y que conecta que sean las 8:20 de la noche y estemos aquí currando, que es lo laboral, la explotación, la autoexplotación, la autorrealización con el trabajo, ese momento de Nerea constantemente hablando de cuota de autónomos y sabiendo perfectamente que toda la gente que va al teatro del barrio sabe de lo que habla. Quería saber un poco vosotras cómo salís de ahí las tres y a lo largo de vuestra vida cómo habéis trabajado con esa autoexigencia. Yo fatal. Que el trabajo es lo peor. Es lo peor. Es que es el mal. Es que es el mal. Es que es el peor. O sea, es que primero que hay que sacarle de la cabeza a la gente es esta cosa de que vales lo que trabajas, eres lo que trabajas, esas jerarquías que las tenemos de verdad en vena, ¿eh? Las jerarquías laborales las tenemos en vena. Es de lo más difícil de lo que te puedes deshacer. O sea, tú te puedes deshacer de tu homofobia interiorizada, te puedes hacer después de tu aprendizaje, relativamente tu racismo, de la autoridad que te implanta el sistema capitalista de chantaje, trabajo, renta, en el que estamos convencidos de que si no trabajas porque puedes, porque no quieres, es lógico que mueras de hambre, que haya recursos para todo el mundo. O sea, yo que hayamos aceptado esto como algo lógico, porque el trabajo nos va, el trabajar a toda costa, lo que ha pasado en Madrid con el PP de Madrid, al final triunfó una persona populista, o sea, triunfó Ayuso porque
básicamente lo que venía a decir era, yo te dejo trabajar, a tu suerte, a costa de tu salud, todo vale, da igual. Y la gente está tan acojonada con el perder el trabajo que a costa de conservar el trabajo, todo vale. Entonces, es que yo creo que está en la raíz de un montón de injusticias, maldad que tenemos instalada. Sí, yo sí a todo lo que ha dicho Nerea y además tengo que decir que creo que además hemos sufrido un empeoramiento porque durante unos años los de el pelotazo previos a la crisis gorda del 2008 que luego fue muy larga y duró hasta, bueno, sigue durando, pero la única capacidad de ciudadanía que nos dieron fue la de consumir. Y de repente ahora hemos perdido incluso esa posibilidad y la única posibilidad de intervenir en la realidad ciudadana es la de producir. Si dejamos de producir, sentimos que no tenemos ninguna opción de tocar o de participar en el mundo y eso es terrorífico. Sí, en eso me siento muy aludida, más con la mentira de la ocupación, que entonces te permite autoexplotarte hasta la saciedad porque, bueno, porque es tu función y entonces tienes como que aceptar todo, tener un trabajo para realizar tu vocación, tener tu vocación, no ganar dinero, es como una mentira grande. Sí, sí, de verdad el trabajo está en la raíz de muchas cosas horribles y hay que cuestionarlo todo el rato. Y, bueno, es que o sea, solamente que me chapa por aquí de renta básica universal, porque cuando hablas de renta básica universal a la gente les dan taquicardia. O sea, Sí, lo de sobrevivir sin trabajar. No producir, no estar produciendo todo el rato. Es como que, ¿qué hago entonces si no estoy produciendo? Y resulta incluso difícil, ¿eh? O sea, lo digo honestamente. O sea, yo si no estoy produciendo me siento mal, no sé qué hacer. Claro. Pues, y eso Sí, es un problema. yo como una persona con movilidad reducida y discapacidad, para mí también es como, o sea, yo me esfuerzo también a hacerlo porque digo, bueno, es que no quiero que me expulsen del mundo. Entonces Claro. a mí me forma como decir, estoy aquí, sigo siendo útil, sigo siendo productivo. Es horroroso. O sea, Ya. yo sé que tengo que trabajar esto, pero claro, cuando digo trabajar, fíjate, hacer terapia es trabajar esto. O sea, todo mal. Sí, sí, trabajar esto, yo Un también todo montón el de rato presiones. hay que estarse como trabajando uno mismo, o sea, En las ideas, me funciona, no me funciona. O sea, ya hasta el lenguaje está contaminado de que somos máquinas, está de la identidad máquina, de la identidad de máquina producción, de funcionante. Hay otra cuestión en torno al trabajo que, bueno, para los que no hayan visto la obra, ahora si queréis nos dais algunos detalles, porque toda la obra se centra en Olga contando eventos de su vida y Nerea pasándolos por el espectro de lo público, colectivizándolos y haciendo esa llamada a las armas de la que hablábamos antes. Pero hay un momento muy claro y muy clave, ¿no?, en la obra que está al principio cuando hablan del jefe de Olga. Y es lo que, claro, es Tony Soprano y es esa relación vertical que sostiene todas las otras relaciones verticales que tiene Olga y que tenemos todos en el fondo, que estás viendo ahí diciendo, madre mía, es mi jefe también. Todos los Tony Soprano. En Tony Soprano están todos nuestros jefes, sabemos perfectamente quién es esa persona. Todos hemos tenido uno y si no es que eres tú. Es el mal, es el Tony Soprano es quien gobierna lamentablemente el mundo en el que vivimos. La poquísima gente que dice, pues yo no me he visto, la verdad es que no me ha tocado, que nos ha podido pasar 2 veces. No, yo la verdad es que no, es como porque eres Monse o porque eres Tony Soprano, claramente. Claro. O eres la bully del colegio que le va de puta madre ahora, o eres el jefe. Ya está. Nos ha pasado pocas veces, afortunadamente. En ese trabajo con la terapia, que además hacéis también referencia de mucho humor con esta terapia lacaniana a lo largo de la obra, hay una parte como de tú como ser humano no vas a tener la reparación que deberías por la gente que te ha hecho la vida imposible antes, así que tú tienes que repararte solito. ¿Cómo os relacionáis vosotras y Bob ahora con vuestras Monses y con vuestros Tony Sopranos? ¿Seguís teniendo odios? ¿Son muy selectivos vuestros odios, no? ¿Cómo funcionáis ahora con esas imágenes? Hombre, la terapia lacaniana ha dado bastante resultado y lo sigue dando. Un besito para Julia, se me está viendo. Y
Y el teatro también ha hecho una parte de sanación y efectivamente ha habido un trabajo personal para superar eh, determinados traumas o problemas porque la otra parte no ponía de su parte, ni Tony Soprano puso de su parte, ni Moncho puso de su parte. Entonces, entre las amigas y lo que uno puede hacer, pues va solucionando problemas, no sé si hay otra manera. Bob, tú has hablado mucho de los bullies. Sí, mira, hay varias cosas. Primero, tener la suerte de ocupar el sitio que quieres y no tener que relacionarte con esa gente. Yo hace mucho tiempo que no me relaciono con esa gente y tengo muchísima suerte y de vez en cuando aparecen. Pero hay una cosa que es perversa, pero que a mí me ha servido mucho, y es saber qué lugar ocupo en la pirámide alimenticia. O sea, yo sé quién soy, dónde voy y que no, hay cosas que para las que no tengo recursos y sé que al final voy a acabar pringando, pero al menos ya no asumo, oh, qué injusto es todo. No, no, yo sé que es injusto y yo contribuyo a que sea injusto. También a veces es injusto a mi favor, pero hay gente de la que simplemente he aprendido a distanciarme. También es verdad que hay una cosa que es muy buena y es que no perseguimos los mismos objetivos. Ellos y ellas quieren forrarse y nosotras queremos ser felices. Ya, ya. Con unas condiciones materiales dignas. Sí, Claro. sí, dignidad mínimamente y sobre todo no estar sola ante el peligro. O sea, eso es más importante incluso que la terapia lacaniana. Sí. Contar a tu alrededor con gente que sí, con gente que sí. Eso es muy Entonces, importante. Es decir, que controlado. ay, perdona, Olga, que te he cortado. Nada, sí, No, que yo siempre defiendo que, hablando del bullying, que sigue pasando, los lugares de dolor, de violencia siguen existiendo, pero por suerte vamos creando y aprendiendo a crear cada vez más lugares de refugio. Y eso eso es, también lo que decía Olga, es decir, no estamos solas. eso es. Ahí entran mucho en juego las amigas, que ahora si queréis volvemos a ese tema, pero desde luego entran también mucho en juego los referentes, que es algo que vosotros desde luego estáis ayudando a construir y que, por ejemplo, Olga y Nerea, bueno, vos también lo tratáis todos en conjunto y lo tratáis en vuestras obras. O sea, como hemos llegado hasta aquí va sobre todo de las amigas. O sea, es una obra que en el fondo, en el centro, en el núcleo de todo, tanto en su construcción como en el proceso que hemos tenido, Olga y yo somos amigas y se nota y somos más amigas ahora después de hacer esto y estamos muy acostumbradas a sostenernos en una comunidad de amigas, familia elegida y eso es parte de lo que creo que se transmite, que la relación es esta obra, este pequeño universo que creamos durante una hora y pico. La jerarquía de las relaciones, lo que está arriba del todo son las amigas, son esa eternidad, no está el amor romántico, no está la familia, están tus colegas y tú. Sí, yo es algo que en días ajenos relaciono con la gente que me ha puesto en mi sitio. Y lo relaciono en el mejor sentido, que mi sitio siempre, donde me han puesto, siempre ha sido mucho mejor que de donde venía. Y también habla de eso, la obra, ¿no? De la importancia de que haya alguien que te ayude a colocarte. Sí, y es esa manera de, bueno, hablamos de colectivización, pero primero hay Sí. que estar también en en un grupo, o sea, saber dónde perteneces Y todas esas negociaciones que serán bastante menos jerárquicas que en las relaciones románticas o que en las familias, las relaciones que sean entre colegas, y con muchísima más negociación. Si aceptas esas negociaciones, tu colega que es un poco más neoliberal, que es un poco más de derechas, que no ha entendido ciertas cosas, si aceptas estas negociaciones y las manejas para convivir, realmente solo tienes que ampliarlo para poder vivir en sociedad con un poco más de libertad y de con las amigas aceptan los grises, no Claro. es el blanco o el negro, el sentimiento y la emoción, lo que te une a esas personas, te permite aceptar unos grises, que es cosa que en la sociedad parece que no sucede, que es blanco o negro siempre. Sí, toda esta lógica de bandos que ha establecido, sobre todo en las redes sociales, en las que no existe el debate. O sea, estás en un bando o estás en el otro, estás en contra, estás a favor, si has cancelado o no has cancelado. Todo eso en un mundo analógico no se da. O sea, tú adoras a tu abuela fascista o nostálgica del fascismo. Al final, porque en otras cosas intentas convivir con ella, intentas explicárselo. Hay días que te saca de quicio de su portazo, pero al final
estás conviviendo con esa persona, no le cierras la puerta para siempre. Entonces, es esas relaciones de negociación de las que hay que tomar ejemplo, intentar elevarlas al resto de relaciones. Eso es, totalmente. Sí. Y creo que también hay un elemento ahí en lo que decía Nerea de la cancelación, por ejemplo, que creo que también tiene que ver mucho con el exceso de oferta. Es decir, a veces cancelamos porque es que, chica, tenemos tantas cosas que ver y que hacer que nos viene muy bien poder cancelar a alguien porque hay un inconveniente, porque ese libro ya te lo tienes que leer. Con lo cual, chica, qué ahorro. Que ahora te quitas de encima. Uy, este es... Bueno, fuera. O sea, hasta luego. Fuera. Que menos mal. Exacto. Tienes excusa. Hablabais de la oferta y ha habido un tema sobre el que quiero volver, que lo ha mencionado Bob antes, que es cómo, volviendo otra vez al lema este de lo personal es político, a esos colectivos tradicionalmente infrarrepresentados se les exige poner al servicio de otros, ¿no? Llevar al supermercado su dolor. Y claro, entiendo que a la hora de trabajar vuestros textos en concreto, no sé cómo de fácil o difícil es caer o no en eso. Hubo en nuestro proceso por lo menos una gran lucha contra la palabra víctima y que tiene relación con este sentirse minoría o no pertenecer o no encajar, que rápido te colocan en lugar de víctima, en plan mal. O sea, cómo tratar el dolor sin que sea que sea un ajuste de cuentas, pero que no sea una víctima nada más, porque no solo es una víctima, fue una cosa que estuvo muy presente y causó muchísimo debate y muchísimo problema, precisamente por eso, porque si caes en el papel de víctima ya no se puede hablar de nada más. Y porque la categoría de oprimido, o sea, está categorizada la categoría de oprimido y aquí lo que está, y dentro de la categoría de oprimido, que además está en cajas estancas por razones de opresión, que parece que unos no intervienen en las otras, que no hay vectores que las unan, es bastante inútil. Lo que queremos era sacar a Olga de este papel de víctima o esta historia de la del papel de víctima y convertirla como en un héroe mítico que le han pasado cosas y hacer que una persona que no tiene nada que ver con la vivencia de Olga, o que no ha un catálogo de opresiones que se dan en su historia, se sienta identificada con su historia. Y a mí no me ha pasado esto, pero me ha pasado esto. Y luego, ¿cuánto víctima eres? Porque yo igual soy de las víctimas que hay. Claro, a mí me han pegado muy poco, a mí me han violado muy poco. Hay gente que es más víctima, entonces entras ya en la competencia de la víctima también. Tengo derecho a... O sea, es una cosa terrible. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dicen Nerea y Olga. Yo creo que el hecho de ser víctima de algo no te convierte en víctima. Ser víctima de algo no te da la razón, solo te da material. Y luego creo que también hay una cosa que está muy bien de esto, y es que hemos vivido en unos márgenes que nos dan la posibilidad de ver las cosas con mayor perspectiva. Lo que decía Olga de Nerea, que podemos entender otras vivencias terribles de otra gente sin que sean exactamente las nuestras, pero al menos somos capaces de entenderlo porque hemos estado en esos márgenes. Y eso yo creo que es muy interesante, y porque seguramente hemos recorrido un lugar que además ella lo cuenta muy bien en su obra, en esta terapia de conversión de la normalidad, que nos ha sacado de lo normal. Y eso ya está muy bien porque nos hace también encontrar, pero a mí me da mucho miedo esto de que, lo que decía Nerea, ¿no? De que haya departamentos de estancos, de que haya un ranking de víctimas, es decir, yo como maricón soy más víctima que tú como mujer, no, en realidad no somos víctimas, es decir, lo que tenemos es una experiencia de haber vivido en unos márgenes que nos ha enseñado primero a perder muchos miedos. Eso tiene que ver con subirte a un escenario. O sea, que total, hay una cosa que me parece, yo soy muy exhibicionista en ese sentido, pero porque creo que mis cicatrices son bonitas. Entonces, tengo derecho a exhibirme porque lo contrario sería avergonzar. Y eso está muy bien. Por ejemplo, el orgullo LGTBI tiene que ver también con eso. O sea, el orgullo no tiene que ver con la soberbia, sino con el fin de la vergüenza. Entonces, yo ahí lo enseño porque además es lo que me conforma también. Una de las cosas que me conforma, no la única, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en todo, en tanto la parte de vergüenza que se convierte en orgullo, como la necesidad de contarlo, porque ayuda a otra gente también, y sobre todo esa distancia y esa
cuestionamiento al que te obligan los márgenes y Claro. y que permite hacer la lucha con esa distancia de no haber estado en la inercia de esa normalidad. Es que has tratado la vergüenza, que es súper clave en lo que nosotros hemos estado reflexionando y analizando. La vergüenza es algo común a los márgenes y algo difícil de superar. Y Sí. lo que queríamos no era estar en uno de esos casilleros estancos de opresión, sino colocarnos en el margen. Oye, como estuve en el... ¿Qué dices? O sea, como he visto cómo funcionáis desde el margen, os voy a Claro. decir que tener 3 coches es una puta locura, colega. O sea, que vamos a estar aquí viviendo en Mad Max para mañana, ¿no te das cuenta? O sea, como vamos a normalizar un tremendo disparate. Y te lo digo desde aquí, desde el margen, y quiero un referente en el margen, que es toda la historia, es coger a la historia de Olga y decir, ella es tu heroína y tu referente absoluto para ti, que la miras desde la supuesta normalidad, desde la ausencia de opresiones visibles, pero la plenitud de vivencias que todo el mundo hemos tenido. Y Sí. gente más privilegiada. Y si ahora os relacionáis, perdón, si antes os relacionabais así con la vergüenza, ¿cómo relacionáis ahora con ella? Porque parece un sentimiento, una emoción que se te hace un poco bola, ¿no? Es como muy grande para abarcarla. No sé cómo ha sido ese proceso. Yo soy impúdica, desvergonzada, o sea, yo me he pasado de vueltas. Qué Pues suerte tienes. espero llegar a eso, Bob. Eres un referente claramente. Sigo teniendo vergüenza, pero la vergüenza no me paraliza. Antes me paralizaba, igual que lo hacía el miedo. Ahora es algo con lo que convives, con lo que negocias y que superas y no paraliza. Simplemente pues está ahí porque está ahí, pero no es algo incapacitante, sino de hecho sirve de mecha concretamente para el espectáculo que estamos haciendo. Sin esa vergüenza no podría hacer eso que sucede tampoco. Además hacéis algo súper bonito en el espectáculo, que es, no solo trabajáis con vuestra vergüenza, sino con la vergüenza ajena. Y lo trabajáis tan bonito de cara al espectador y tan tierno, que es un ejercicio brutal, ¿eh? A mí me admiró muchísimo eso. Claro, te pone en un lugar de vulnerabilidad, que es lo más difícil que se puede Claro. ahora mismo, vulnerable, porque la vergüenza está ahí sobre el escenario y ya está. Y se sigue con ella. Y es mérito de Olga, que te ha dado bien ir hasta el final con eso, y de Andrea, que lo ha pedido también. Yo detestaba cosa que oliese a trabajo con el cuerpo, emoción. No, pero tienes que decirlo, porque Andrea Jiménez, que lo sepa todo el mundo, los textos no lo pueden. O sea, le da lo mismo que digas capitalismo, que manzana, que puse. No lo oye. Ella, si no hay ritmo y no hay una cosa que visualmente lo estimule, es que no te está viendo. Claro, yo estoy porque no sé qué, Andrea. No sé qué quiere. Es que no entiendo, es que no lo entiendo. Entonces, a la fuerza, a fuerza de convencerme de que hay otros lenguajes, pero que tenía que superar mis propias resistencias, mi vergüenza, mis barreras, que hay otros lenguajes que tienen que ver con el cuerpo, la emoción, Mira, la emoción, dice emoción, la y emoción. un poco descacharrarse, pues hemos llegado lejísimos, de lejísimos. Sí. ¿Y en qué momento de una amistad, que es algo que recordamos, es central en cómo hemos llegado hasta aquí, de esa vulnerabilidad y de esa puesta en común, llegáis a plantear hacer esto? Yo no estoy, sigo sin estar segura de cómo. No lo sé. Hablábamos, Nerea y yo, y de repente un día Estamos en una sala de ensayos con con una sala de chándal. ensayo, ¿no? Con un chándal. No lo sé exactamente. O sea, empiezas como sin creértelo mucho. Es verdad que hemos tenido como varias residencias y ha sido un trabajo como al final de 2 años. Entonces, como que nunca esperas que va a suceder realmente hasta que no estás ahí. No lo sé, yo no lo sé. Nerea tiene mucho poder de convicción Es verdad. y yo he preferido confiar en ella y en Andrea antes que en mí misma y ya está. Olga tenía un texto sobre su vida que había que darle salida como fuera, y de alguna forma, y a mí me parecía que yo oro para montar algo, de hablar de cosas más grandes. Y
y someterse, pues maravilloso. Y Laura Favor, que la tenemos que mencionar, que fue ayudante de dirección y una parte súper importante del proceso del Teatro del Barrio. Y ya está, y las cuatro somos amigas, las cuatro somos muy amigas. Somos muy amigas y ha sido, a pesar de que ha sido súper intenso, bueno, a pesar, no, ha sido súper intenso y ha sido enriquecedor de mil maneras distintas. Después de los ensayos, llegaba a mi curro porque tenía que volver a trabajar y salía a las 2:30, a las 3, iba directo a trabajar y les intentaba explicar a mis compañeras. Digo, es como cuando tu niño, un día se ata los zapatos solo y dice, hostia, mi cuerpo puede hacer esto, qué movida, o como una serie de autonomías nuevas siendo ocultas que no sabía, que llegaba agotada sin poder explicar lo que estaba siendo para mí hacer teatro, porque Feminismo para Torpes, que es mi obra anterior, no era teatro, era un monólogo, era una conferencia teatralizada, no era teatro, esto es teatro. Sí, tienes acceso a otros lugares de tu ser diferentes y muy enriquecedores. Y la propia experiencia de espectador en el teatro también creo que el espectador también accede a otros lugares que no está acostumbrado a conectar con ellos. Bueno, además, decíamos, utilizáis el formato del talk show, de esta entrevista televisada, de la que luego, desde luego, Vox Pop sabe un montón, vosotras también. ¿Cómo llegasteis hasta aquí? ¿Cómo usasteis? ¿Por qué decidisteis usar ese formato? ¿Y dónde está la documentación en esos talk shows? O sea, ¿qué os habéis tragado para llegar a construir lo que construís sobre el escenario? Existir, no se nos tragado. Sí, existir. En los 90, no sé cómo llegamos. Siempre había algo de eso, yo creo, Empezamos. Estaba Rocito de moda. Estaba Rocito de moda. Sí. Y mira, Rocito, la historia de Rocío Carrasco, es un súper ejemplo de subir unas llamadas al 016, un montón de gente que no entendía el carácter estructural de la violencia de género, de la violencia machista, lo entendió porque había una historia personal de una mujer que explicó por qué no llamas, por qué no pides ayuda, por qué pasas un montón de años, por qué... Y solo lo entendieron a través de la emoción y de la historia de esta persona. Pasamos por mil cosas. Yo iba a ser un ente y Olga, una persona que estaba viviendo su vida. Sí, el ente, en principio era el ente. Antes de tener eso era el ente, pero no sé, había pantallas, una cosa muy de sí, la pura del Snow. También un poco la pura del Snow. O sea, bueno, te lleva el proceso, no hay un momento eureka. Sí, yo creo que fue aquí en el Teatro del Barrio en algún momento. Que tenía que ser. Nos lo trajimos, hicimos una residencia en Soria, que también guay el Ayuntamiento de Soria, mil gracias. Sin ellas esto no hubiera sido posible. Hicimos una residencia artística en Soria, estábamos dando bastantes palos de ciego ahí, curramos un montón, y yo creo que fue en Soria el momento. Es que íbamos probando lenguajes y al final salió la tele. Ya está. Salió la tele, y en la tele pasan muchas cosas, y la exhibición del dolor y la espectacularización, que tenía bastante que ver con el enganchar a la gente, pues ahí está también. Ahí está también. Es un lenguaje imbatible, tú lo conoces bien. Claro, además hay una cosa que hacéis muy bien con la tele, y es esa necesidad constante en la tele de que pasen cosas, ¿no? Es decir, pues el movimiento escénico, todo esto, que también puede ser muy teatral, pero lo teatral tiende más a lo inmóvil o a casi a formar figuras estáticas, bonitas, pero jugáis muy bien con eso en la tele de que todo el rato todo tiene que moverse, ¿no? Y eso está muy bien porque le da también mucha más fuerza a lo que estáis contando. A mí esa utilización me flipó, y me gusta mucho el cruce Rocío Carrasco, la Fura de Sbaus. Me parece que de ahí salen maravillas como la vuestra. Mucho Carlota Corredera también. Una nota de dirección era más Carlota Corredera, menos Carlota Corredera. Cuando había que subir Carlota Corredera. Y esto era bastante útil. Bueno, y tú también, o sea, Nerea también tenía mucho miedo al aburrimiento. Mucho miedo al aburrimiento. La gente no se aburra. Y en el momento en que pasas a la solemnidad o algo, la gente se aburre. Y entonces ahí también había una cosa inevitablemente televisiva en el miedo al aburrimiento. Sí, que el propio, lo que dice es que constantemente pasan cosas, forma parte de la ansiedad de mi personaje. Claro. Mi personaje está ansioso porque quiere todo el rato mantener la atención, porque quiere convencerte de algo, porque quiere arrastrar a su cruzada. Y porque es un animal televisivo, porque sabe que de eso depende su existencia.
Eso es. Vamos a, si os parece, a ir cerrando ya por hora, además que vosotras tendréis que prepararos. Y se me ocurre que en todo este rato, A las 10. Actuamos a las 10, todos los jueves, hasta final de temporada. Claro que lo cuente porque tenemos que vender el pescado. Claro. Tenemos las fechas de septiembre y octubre que en noviembre Noviembre ya ya veremos. tenemos que ver, que hay un par de semanas que no esté, pero que vivimos el teatro del barrio de siempre, ¿sabes? Que es que nos vas a encontrar aquí, ¿sabes? Que da igual. Pues se me ocurre que como todavía no hemos contado de qué va la obra, si os parece, Nerea y Olga, dándonos algún titular, ya que estamos pedigüeños, de la obra, contándonos un poquito. Y Bob, a ti que te ha gustado tanto, pues convéncenos de ir a los que todavía no la hayan visto. Empieza tú, que te... ¿Yo? Sí. Pues esta obra es una parodia de un talk show en el que se cuenta una vida con todas sus miserias personales, laborales y familiares, y que ponen en contexto político para darnos cuenta de que lo que pensamos que es normal no lo es. Es una pues crítica de la normalidad a través de una vida y de un lenguaje al que todo el mundo está acostumbrado, y te ríes y te ríes, pero también puede que sea que llores un poco. Y sales muy a gusto. Sales muy a gusto. No es un spa. ¿Sales? Guay. Va, según dicen. Sí, yo lo confirmo. A mí me parece una obra brillante, tiene un texto precioso que no se ve, que a mí eso me parece muy importante. Las buenas obras de buen texto, donde el texto no se nota, donde parece que lo que pasa es lo que tiene que pasar, lo que es natural, y ese juego entre la verdad del personaje de Olga, la impostura del personaje de Nerea, cómo se van encontrando y cómo al final acaban casi intercambiando los roles, perdón por el spoiler, pero a mí me parece una maravilla, está llena de frases. Mira, hay una cosa que yo me apunté y que ya solo por eso la obra merece que todo el mundo vaya a verla, y es: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Me parece, y de esto va la obra, es decir, de que no hay nada real, no hay nada realista y no hay nada normal. Lo que hay son vidas que hay que saber contar bien, y que son esos. En realidad, lo mejor de hacer autoficción es que no te demanda nadie. Muchas gracias, Bob. Bob, vamos a salir hoy así de gordas. Es que nos has dado más Hasta que no quepáis por la puerta del camerino. Pero sí, con lo que nos gustan las cosas tan bonitas que nos has dicho. Estamos muy emocionados. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Hay una cosa muy especial también de la obra, es algo que no se ha visto, es decir, no te va a sonar a nada que hayas visto, no, es algo muy, y además combina muy bien esta parte frívola, divertida, pero de análisis muy punzante de la realidad, con una parte confesional, pero además cero culposa, muy, no sé, a mí me encantó de verdad, y además me disteis mucha envidia porque estáis juntas. Yo digo, ay, yo porque estoy tan sola en el escenario. Pero de verdad que es maravillosa. Cuando quieras crossover y ya está. Ahora hablamos con el teatro. Tengo que montar un crossover, por favor, me encantaría. Pero pues simplemente, hasta entonces, los que nos hayáis estado escuchando, recordamos los jueves a las 10:15. Nos dicen por aquí que por favor alarguéis fechas porque a octubre no llegan, así que esto en conversación, por favor, que hay gente que sigue queriendo veros, y que es una obra preciosa. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias por habernos dejado participar de esta conversación. Gracias por conducirlo tan maravillosamente bien, de verdad, ha sido precioso, y gracias de corazón. A vosotras, espero que nos encontremos en Carne Mortal pronto. Pues eso sería analógico, te voy a dar un abrazo. Y planteemos el crossover, ¿eh? Cuando te vea. Encantado. Bueno, pues un beso a las 3. Queda aquí planteado el crossover y yo voy a ver si averiguo cómo cerrar este directo de Instagram. Si no, os quedáis ahí hasta que cierre, ¿vale? Venga. Muchas gracias.